Bueno, pues vamos a hablar hoy de una curiosidad en el mundo gastronómico y sobre todo del aceite de oliva, que es de lo que se supone que entendemos más aquí en nuestra tierra. Últimamente, en los últimos tiempos, nos hemos especializado mucho en hacer aceites excelentes, aceites gourmet, que bueno, pues que entraron despacito en el mercado, que hubo que convencer mucho y que ahora pues son muy demandados prácticamente pues ya en todo el mundo, sobre todo en nuestro país. Aquí nos ha sido más fácil darlo a conocer, pero también en el extranjero se valora mucho este producto tan excelente que se produce, sobre todo aquí en la tierra esta, en la provincia de Jaén. Y hemos encontrado un aceite en la Sierra de Segura que va un paso más allá. Es aceite biodinámico. Se hace bajo la marca Alquería de Camarillas, con mucho cariño, supongo, y en olivos centenarios. Su responsable es Jesús Talón. Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué Eso tal, de, Pepe? ¿Cómo estás? eso de biodinámico me ha llamado la atención, porque claro, conocíamos los aceites tempranos, los aceites ecológicos, ya depende de lo bueno que estemos catando, pues las diferentes variaciones de uno a otro, ¿no? También depende cuando se coge, más adelante, más tarde, pero eso de biodinámico, ¿eso qué es? Pues es un paso más, es un gradiente más allá de lo que es el aceite ecológico. Ajá. Podríamos, simplificando, decir que es el grado más alto de ecología. Es un aceite que ya entra dentro de otra vertiente. Ya no solamente es un producto gourmet o es un producto gastronómico, Ajá. sino que es algo biosaludable, es un fortalecedor de la salud. ¿Eso cómo se consigue? Pues mira, eso se consigue haciendo pues un cultivo en el que no hay absolutamente nada de química, en el que hay un respeto absoluto por lo que son los ciclos de la Tierra y los ciclos del cosmos. Ujú. Pero además es que, bueno, es un tipo de cultivo muy exigente, un tipo de cultivo en el que fomentas la salud de la tierra y fomentas la salud de los cultivos que produces, buscando también un aumento de la salud humana. Y es un tipo de cultivo que hace que se exprese lo mejor de la tierra donde lo estás haciendo. Ujú. Bueno, tiene una filosofía pues basada en Rudolf Steiner, en la filosofía alemana de finales del siglo XIX y principios del XX, que creó la antroposofía, dentro de las ramas de la antroposofía, creó la agricultura biodinámica. Ajá. Y bueno, pues son una serie de conocimientos multidisciplinares. De hecho, hay un gran centro en Suiza, que es el Goetheanum, que es como una especie de universidad donde se centran todos los conocimientos antroposóficos, y la biodinámica es uno más de ellos. Ajá. Pero lo esencial de ella es que el método de cultivo que se emplea lo que hace es fomentar no solamente el verdadero sabor y las verdaderas cualidades del producto que produces, sino la enorme vitalidad, la enorme salud interna de ese producto. ¿Eso cómo se diferencia? Porque claro, yo soy de los que me gusta el aceite temprano, los aceites Uh-huh. que también costó trabajo empezar con ellos, que hay mucha gente todavía detractora de esos aceites, porque dicen que eso no está bien cogerlo tan pronto, pero poco a poco se ha ido convenciendo más al agricultor de que nosotros que tenemos mucho aceite y producimos en un olivar muy tradicional, donde no podemos competir con ya los cultivos esos intensivos, pues tenemos que apostar por la calidad y la diferenciación, ¿no? ¿Cómo Totalmente. convencemos a alguien con esto? ¿Cómo se diferencia tanto como para... Bueno, mira, yo soy médico y practico el holismo. El holismo es una disciplina médica que lo que busca es una integración total de la salud. Ajá. Eh, no, vivimos en un mundo de las especialidades médicas en el que cada vez el médico especialista es más especialista de una pequeña rama muy concreta de la medicina Uh-huh. y pierde de vista pues lo que yo me formé. Yo me formé con el verano, cuando yo volví a la Puerta de Segura. Yo me iba con don Pedro, el médico de mi pueblo, e iba a visitar a los enfermos. Uh-huh. Y yo recuerdo todavía esas caras de los enfermos, ese sentimiento de que cuando entrábamos a ver a la casa y veíamos a una persona enferma, esa persona esa noche dormía mucho mejor. Uh-huh. La cara cambiaba. Es decir, el contacto humano, el enfoque global se ha perdido en la medicina especialista. Uh-huh. Hoy en día vamos al médico y normalmente pues
casi ni te ven. Te mandan una serie de pruebas, te mandan una serie de medicamentos, depende de los análisis, y el contacto humano ha desaparecido. Y el enfoque global Además, de de la verdad, salud hay también ha gente que se queja de desaparecido. eso, ¿no? De que va a la consulta del especialista y dice, pero si ni siquiera ha levantado la cabeza para mirarme, no, ni siquiera me ha visto. Exactamente, exactamente. Entonces, mira, en los años 60 surgió en Estados Unidos un nuevo movimiento, la medicina holística, que lo Ajá. que pretendía es recobrar el sentido del médico como un ser global, como un terapeuta que tuviera un enfoque de lo que está tratando son personas, personas completas, es decir, no un órgano en concreto. Ajá. Pues yo me hice dentista, al principio, bueno, yo di conferencias en todo el mundo porque yo me especialicé en estética y bueno, pues me llamaban de todas partes del mundo a dar conferencias y bueno, yo tenía una cierta insatisfacción, es decir, yo me formé mucho en un ramo muy concreto, pero yo echaba de menos que faltaba algo. Es Ajá. decir, mis tratamientos, a pesar de ser formados por la escuela americana, que me formé en técnica, y por mi maestro Maseroni en Italia, que me formé en estética, no eran predecibles. Es decir, normalmente yo hacía todo de un modo aparentemente perfecto y la evolución a veces no era lo que cabía esperar. Y a mí siempre me decían, bueno, es que tú eres muy exigente, es que, bueno, tú es que no tienes un sentido realista porque eso pasa a todo el mundo. Y yo decía, ya, pero ¿por qué? Ajá. ¿Qué está pasando? ¿Qué factor no estamos teniendo en cuenta? Cuando bueno, hice unos años de vorágine de cursos, me hice kinesiólogo, es una especialidad también dentro del holismo, Ajá. que lo que hace es una especialidad muy curiosa, porque es un tema de diagnóstico en el que tú utilizas el test muscular, es una prueba de esfuerzo, una prueba de tono muscular, de fuerza. Ajá. Y entonces, curiosamente, cuando tú tienes algún inicio de patología que todavía no se ha manifestado, el músculo pierde fuerza si tú lo exploras. Ajá. Y una vez, pues cuando ya, bueno, yo estaba ya formándome en ecología, porque mi finca antes de ser biodinámica fue ecológica durante muchos años, Ajá. y un día, pues uno de los test que empleamos en los pacientes, porque yo ahora ya a mis pacientes siempre los reseteo antes de empezarles un tratamiento, es decir, busco todos los puntos débiles que pueden tener y hasta que no consigo que esté limpio, es decir, que las disarmonías que hemos encontrado en él, por lo menos se hayan regulado, yo no empiezo mis tratamientos. Para ello utilizamos una serie de test, como te comento, y uno de ellos es un test alimentario. Ajá. Normalmente, pues hay muchos problemas con los lácteos, hay problemas con pescados, hay problemas con determinadas verduras o frutas, con algunos pacientes tienen algunas carnes, pero un día un paciente cuando me lee el bote, que son infinidad de botes y van numerados, ¿no? Los que testamos. Ajá. Y cuando la enfermera me dice el número del bote, me dice aceite de oliva virgen extra. Digo, te has equivocado, es imposible que a alguien le dañe el aceite de oliva virgen extra. Vuelve a repetir el test porque te has equivocado de bote. Repitió el test y evidentemente le daba débil. Y aquello a mí me causó una sensación tan tremenda. ¿Cómo es posible que el aceite de oliva virgen extra pudiera dañarle a alguien? Bueno, pues mi shock desencadenó el que yo mandara arriba a mi domicilio a buscar aceite de la tierra, del nuestro. Ajá. Que era Lo ecológico. testé, sí, lo testé con el paciente y le daba bien. Testé el del maletín de testaje, que es un maletín italiano, débil. Repetí el test 10 veces. Pero yo no me quedé con esa convicción de que, bueno, sí, estaba claro que por lo que fuera el test alimentario con un maletín de testaje médico, es decir, no, con lo cual estaba descartado cualquier tipo de maltrato en ese aceite o de cualquier contaminación o demás. Ajá. Pero claro, a mí aquello me sorprendió mucho. Pero esa noche, durante la duermevela, porque claro, no pude dormir dándole vueltas a la cabeza intentando explicarme qué había pasado allí, Ajá. me surgió una idea. Cuando volví a la puerta, cogí en la almazara, pedí unas muestras de los mejores depósitos que había, la mejor calidad, los depósitos mejores, Ajá. y pues le puse al maestro de almazara, que abrió unos ojos como platos, encima de la mesa a testarle con la fuerza de la pierna. Claro, el hombre me miraba como extrañado, pero claro, se quedó mucho más extrañado
cuando resulta que de los 6, 7 botes que él me había dado, de todos los depósitos que eran las mejores calidades que habían salido ese año, solamente mantenía fuerza con uno, el resto no. Aquello me desencadenó una serie de preguntas y de test que seguí repitiendo, y entonces descubrí que el cuerpo tiene una capacidad no solamente de detectar aquello que te daña o que te debilita, sino detectar aquello que más vida te da, que más salud te ofrece. Por supuesto, ya después, cuando ya empecé con la biodinámica, mis resultados fueron que en cuanto hago el test con cualquier otro aceite, por muy alta que sea su calidad, el cuerpo de todos los pacientes o de todas las personas a las que someto al testaje debilita. No hay ningún aceite que tenga la fuerza vital que tiene el aceite biodinámico que producimos en la sierra. Ajá. Eso me desencadenó el que, bueno, pues yo sentía la obligación moral de dar a conocer ese dato concreto. Mira, en las conferencias de Steiner que dio a los agricultores biodinámicos, una frase que a mí me resonaba siempre es la siguiente: el problema de la humanidad es la alimentación. Comemos alimentos de tierras enfermas o muertas, tierras que a través de los pesticidas, plaguicidas, abonos sintéticos, hormonas, insecticidas, crean un desequilibrio del ecosistema natural de la tierra y producen alimentos enfermos o muertos. Una tierra enferma no puede producir un alimento vivo, no puede producir un alimento sano. La humanidad necesita la fuerza vital de los alimentos sanos para alimentar todas las vertientes de lo que es un ser humano, que no solamente es un cuerpo material, es mucho más que eso. Bueno, pues aquella frase de Steiner de 1924, pues para mí el encuentro casual de ese paciente que me abrió esa cantidad de preguntas y esa nueva búsqueda fue lo que dije yo. Si Steiner en aquella época hubiera conocido la kinesiología, hubiera conocido la medicina holística y hubiera dispuesto de este simple test muscular, hubiera podido demostrar que lo que él decía estaba cargado de verdad y de razón. Entonces, a partir de entonces, pues yo he empezado una labor de divulgación, de transmitir este nuevo hallazgo, esta nueva vertiente, este nuevo paradigma en el que ya, mira, nuestros aceites están premiados internacionalmente en los certámenes más prestigiosos del mundo. Este año en concreto, pues mira, en el Día de Reyes nos llamaron de Bruselas porque hemos tenido el premio al mejor sabor. El Taste Institute de Bruselas tiene 200 sommelier y grandes cocineros de todo el mundo, 89 o 90 de ellos estrellas Michelin, que hacen los test de calidad. Y entonces nuestro aceite es el tercer año que está galardonado como de los mejores sabores del mundo. Pero es que hace una semana del certamen de Nueva York, que es uno también de los más exigentes del mundo, hemos recibido que también hemos sido premiados con una medalla de plata, que es el primer escalón que nos dan, y el mensaje de recibimiento de la noticia fue: enhorabuena, tenéis uno de los mejores aceites del mundo. O sea que también, además, acompaña esas características. Suficiente. Me refiero que el aceite biodinámico no es solamente la forma de producirlo, sino que además también alcanza los estándares de calidad para ser premiados en un concurso donde se mide con otros aceites diferentes, ¿no? Absoluto. A todos los concursos internacionales donde nos hemos presentado hemos sido premiados. Tenemos medalla de oro en Dubái, tenemos también la de Monte Carlo, una medalla de plata. Este año ya te digo que estamos en marzo y ya desde enero ya estamos recibiendo premios. Hemos mandado también a Asia, a varios sitios que en los próximos meses nos darán la constatación. Pero lo que quiero hacer hincapié es que el sabor, siendo importante, siendo una cualidad que es en lo que estamos trabajando, y hay infinitos aceites en España de una extraordinaria calidad. En Jaén tenemos aceites magníficos y maravillosos, aceites de extraordinaria calidad y aceites que pueden competir con los mejores aceites del mundo. Pero estoy hablando de algo distinto. Estoy hablando de una nueva cualidad. Estoy hablando de un aceite que potencia la salud o la vitalidad del cuerpo. Mira, cuando yo empecé con los test kinesiológicos hace ya muchísimos años,
me invitaron a la feria de Jaén, al Expoliva. Ujú. Pero ese era el primer año que yo iba allí. Entonces fui el último día y demás, y con todo el grupo de gente con el que yo iba, me dijeron, vamos a ver los aceites premiados de este año. Bueno, estaban los 3 aceites premiados, oro, plata y bronce, y les propuse un juego a todos los que me acompañaban. Vamos a testar estos 3 aceites, a ver cuál es el mejor. ¿Sabes cuál era el mejor? ¿Cuál? El de bronce. En el momento en que tocaban la botella del aceite de bronce, Ajá. con las otras 2 botellas no podían mantener la fuerza, la perdían inmediatamente. Pero tocarlas Es decir, sin de probar el aceite. Claro, es que, mira, parte de mi conferencia está lo primero, en hablar de lo que es la salud, lo segundo es en hablar de qué es la agricultura, por qué es importante la armonía de la Tierra y del cosmos, qué importancia tiene todo el cosmos, no solamente la Luna, que, bueno, pues sabes que tradicionalmente los agricultores y en nuestra zona ya se está perdiendo incluso eso, pero los agricultores antiguos miraban mucho la Luna y les influía mucho la Luna. No solamente la Luna influye todo el resto del cosmos. Todo hay un hilo sutil que conecta lo más infinitamente grande con lo más infinitamente pequeño. Pero por física, ya todos hemos estudiado física y todos sabemos qué son los electrones y qué son la frecuencia vibracional. La frecuencia vibracional es algo tan registrable como un electrocardiograma, como un electroencefalograma, o como una medición de corrientes eléctricas que cada cuerpo, cada individuo te diría que como un ADN particular o como una huella dactilar individual tiene una determinada frecuencia. La frecuencia es la oscilación, el movimiento que producen todo el conjunto de los átomos de las células que nos componen y crea una frecuencia determinada. Todo tiene una frecuencia. Un objeto tiene una frecuencia, un mineral, un vegetal, un animal, todos tenemos una determinada frecuencia. Eso es lo que mide el test kinesiológico, frecuencias. Y esas frecuencias son como si fuera en un supermercado ese escáner que lee el código de barras, ¿no? Pues, el código de barras. Entonces, inmediatamente el músculo funciona así, funciona como un lector. En cuanto a la frecuencia, si tú lees 2 frecuencias y pones 2 objetos aparentemente iguales, en el momento en que percibe la frecuencia de mayor vitalidad, de mayor vibración, el otro lo desecha inmediatamente. Pierde la fuerza. Entonces, bueno, pues es un tema, ¿qué te diría? Muy extenso. Difícil de entender, difícil de asumir. Aquí lo que viene ahora en la segunda parte, después de producir este aceite y tener muy claro lo que es, hay que convencer para venderlo. Y esto, explicarle todo esto a cada consumidor es complicado. ¿Cómo se hace para llegar al mercado con esto? Pues mira, te puedo decir que afortunadamente tenemos la enorme ventaja de, como te digo, de tener un sabor extraordinario, de tener una magnífica calidad, que lo que hoy en día está admitido es la cata. ¿Pero qué es una cata? Una cata te diría que es el recuerdo o la sensación de un recuerdo aprendido, ¿vale? Todos tenemos, es como por ejemplo la novela de Proust, cuando habla de el sabor de una magdalena que le recuerda a su más tierna infancia, ¿no? Entonces le devuelve toda la escena y todos los recuerdos de cuando él era niño y todo lo que estaba pasando alrededor. Los olores y los sabores son evocadores, pero el gusto, como bien sabes, es algo que se puede modular y que se puede educar. Un experto en cata es una persona que ha tenido una serie de formación en apreciar determinados matices y en analizar determinados matices, que son los que se busca en una cata. Eso es algo aprendido. Lo que yo te estoy hablando no tiene nada que ver con el aprendizaje. Tiene que ver con la respuesta automática del cuerpo. Tiene que ver con si tú en un momento determinado entras en una habitación llena de luz o llena de luminosidad, tus ojos inmediatamente se contraen para tu autodefensa. O si entras en una cueva, tus ojos se dilatan para que puedas ver. Eso es el mecanismo maravilloso de la salud y el mecanismo maravilloso de la vida, que siempre procura el defendernos. El test kinesiológico funciona también así. Es decir, es una alerta del cuerpo ante situaciones que son favorables o desfavorables.
Me Bueno, pues dices, ¿esto es difícil de transmitir? Muy muy difícil. difícil, ¿no? Fíjate lo que costó y lo que cuesta todavía que la gente entienda qué es la ecología, que la gente entienda que no podemos echar glifosato porque el glifosato pasa al olivo y pasa a la aceituna y pasa al aceite y pasa a nuestras células y nos produce cáncer. En Estados Unidos, Monsanto ha tenido que pagar indemnizaciones millonarias, millonarias, porque se han demostrado totalmente la influencia del glifosato en las comunidades donde sus aguas estaban Ujú. contaminadas y donde la incidencia de cáncer era tan alta que afectaba prácticamente a casi toda la población. En Europa se sigue empleando. El agricultor muchas veces, mira, es una lucha muy difícil entre lo que es la subsistencia económica, en lo que es entre lo que es la reducción de costes y lo que es, bueno, el respeto hacia la vida o el respeto hacia la salud. Lo que pasa es que yo sé que probablemente nunca llegue a ver los frutos de mis charlas o de mis descubrimientos o de mi manera de actuar, pero creo que es sembrar una semilla. Hay ya, de hecho, mucha parte de la población que para ellos la agricultura ecológica es importante. Sin embargo, la agricultura ecológica solamente es un escalón, no llega más allá. La agricultura biodinámica, mira, el sello de Demeter Internacional, que es uno de los sellos que nos certifica como agricultura biodinámica, es algo que en Centro Europa es conocido, valorado, difundido, Ujú. solamente quizá por una parte de la población. Me dirás, en España es mucho más desconocido, pero se va abriendo camino, va abriendo mentes. Y entonces, a una demostración tan palpable, un discurso bien coherente, bien fundamentado, bien demostrativo, y bueno, ya si encima experimentas el propio test en tu propia carne, es muy evidente, ¿sabes? Y bueno, allí viene el otro segundo aspecto que me hablarás, económico. Ahí está. Estamos, Llevo un rato con eso porque digo, esto, claro, hay que convencer, pero también por precio, porque esto supongo que serán producciones pequeñas, pero además con un sobrecoste adicional a lo que ya conocemos, que es caro producir un aceite temprano, un aceite bueno, ¿no? Pues ahora aquí se aumenta aún más ese coste de producción, ¿no? claro, se aumenta muchísimo el precio de producción y disminuye la producción con respecto a esos, Estándares de digamos, recolección. digamos que campos dopados, Uh -huh. ¿vale? Ahora, ¿qué crees que puede pasar en una zona montañosa como la Sierra de Segura o como gran parte de nuestra provincia en el momento en que los superintensivos que ya están invadiéndonos por todos los lados se establezcan? ¿Qué futuro hay para un olivar de montaña, como por ejemplo el de la Sierra de Segura? Un olivar catalogado de protección especial porque tiene unas características organoléctricas y unas características de calidad excelentes. Un olivar de baja producción. Un olivar que tiene una denominación de origen específica. ¿Qué va a pasar con ese olivar en el momento en que compita con un superintensivo en el que los costes son ínfimos? No hay futuro. Estamos viviendo en una tierra en la que la inmigración y en el que el abandono de la gente joven por falta de posibilidades es brutal. Estás tú mismo diciéndome que una de las posibles apuestas es la calidad. Es decir, valorar aquello que tienes y darle un precio justo a aquello que tienes. Yo te estoy hablando de que te he puesto antes una consideración. La biodinámica no consigue algo estándar, algo igualitario para todos. La biodinámica lo que consigue es hacer que expreses lo mejor de ti mismo. Tú tienes 4 hijos y les pones a ellos unos profesores particulares, los mejores del mundo, y unas condiciones de aprendizaje las mejores del mundo. Depende de la capacidad de cada uno de ellos, aprobarán, sacarán sobresaliente o sacarán notable, ¿no? La biodinámica hace eso. La biodinámica hace que las tierras produzcan lo mejor de sus posibilidades. Y lo que te puedo decir es que yo el test kinesiológico con nuestro aceite todavía no he encontrado absolutamente ningún otro aceite
de los de mayor calidad que te puedes imaginar, y no vamos a citar marcas, que soporte el test kinesiológico en comparación con el nuestro. Ajá. Vivimos en una especie de ladera llena de diamantes embarrados que nadie es capaz de ver. Y solamente si le damos el valor, si le damos el conocimiento de lo que hay ahí dentro, y entonces el cultivo y la producción que se produzca ahí alcanza la cotización y el valor que debe de tener, dejaremos de ver esos suelos desnudos en nuestras montañas, dejaremos de ver esos campos en los que no hay ni un insecto ni una flor, en los que no hay vida, y empezaremos a ver pues un terreno como el que hay en Alquería de Camarillas. ¿Hay alguien más que se haya atrevido a hacer aceite biodinámico? O sea, esto, claro, habéis sido los primeros, habéis descubierto estas propiedades. Los hay. Somos el único aceite biodinámico con denominación de origen del mundo, ¿vale? Ajá. Pero sí lo hay, es decir, en Italia hay aceites biodinámicos, en Francia hay aceites biodinámicos, en España hay aceites biodinámicos. Grandes productoras de aceite biodinámico, pues tienes, por ejemplo, Finca La Reja, en Antequera. Ajá. Esta era una gran finca, por supuesto, como siempre, comprada por un consorcio internacional extranjero, ¿vale? Entonces compró una gran finca, una finca que estaba ocupada por unos hippies. El ingeniero llegó allí y dijo, aquí el que quiera trabajar es bienvenido, el que no quiera trabajar que se vaya. Implementaron el cultivo biodinámico, ha sido durante bastantes años premio nacional al mejor aceite de España. Es un aceite cotizado y un aceite que tiene sus ventas y demás. No somos muchos, hay muy pocos agricultores biodinámicos que produzcamos aceite. Pero lo que quiero manifestar a tu audiencia y lo que quiero decirles que, por lo que sea, porque mira, uno de los cursos para nosotros más sorprendentes fue un curso que hicimos en Camarillas sobre geometría sagrada, ¿sabes? Con un especialista impresionante en geometría sagrada. Para que te hagas una idea, la geometría sagrada es una ciencia que es la ciencia que utilizaban los grandes constructores de catedrales durante la antigüedad. Y entonces, ninguna de las catedrales, ninguno de los templos importantes están hechos al azar ni en un sitio porque sí. Todos están hechos sobre una serie de condiciones muy específicas que son los que te dicen, por ejemplo, los maestros de geometría sagrada. Y es un conocimiento que viene desde la más remota antigüedad, desde la época de los egipcios y de los griegos. Y ha sido transmitido, pues, por ejemplo, en los grandes maestros canteros de la Edad Media, y hoy en día habrás oído hablar del Feng Shui, habrás oído hablar de unas técnicas constructivas, habrás oído hablar de una serie de cosas que están íntimamente relacionadas con todo lo que yo te estoy hablando. Pues bien, por ejemplo, fíjate, nosotros producimos un aceite picual. ¿Tú sabes las características del aceite picual? Picor y amargor. ¿Tú sabes que el aceite nuestro... muchas veces nos dicen los consumidores, ¿pero esto es picual? Sí, estoy picual. Es que no pica, ¿no? No pica tanto y no amarga tanto. ¿Por qué? Pues no solamente es porque es un aceite extra temprano, un aceite de extraordinaria calidad, sino porque el cultivo biodinámico no solamente fortalece todos los componentes vitales y todos los componentes saludables, sino que reduce un poco el amargor y el picor. Lo hace un aceite mucho más perfumado, mucho más elegante, mucho más afrutado. Para ello, ¿qué es lo que hacemos? Pues no se recoge cuando la luna está en constelaciones, para que te hagas una idea y que veas la complejidad de todas estas cosas. Sabes que cada mes, y por ejemplo, el año se divide en meses porque pasamos el Sol por cada una de las 12 constelaciones, por eso los 12 meses, y por eso cada mes es distinto al otro, ¿no? La luna cada mes pasa por las 12. Es decir, un día puede estar en la constelación de Tauro, otro día puede estar en la constelación de Géminis. Todos los meses sube y baja en el cielo, pasando absolutamente por todas las constelaciones. Pues recoger aceituna los días en que la luna está en constelaciones que favorecen el fruto, favorecen el aire, es decir, los olores o lo frutal, difiere la calidad del aceite que si lo recoges en días en los que hay constelaciones de tierra, en los que los sabores son más minerales. Nosotros nunca recogemos nuestro aceite en constelaciones de tierra.
¿Te parecerá curioso? Lo hemos experimentado, hemos cogido aceituna en el mismo polígono, parcela y sector, en constelaciones de lunas, constelaciones de aire, y el día siguiente había constelaciones de tierra, y hemos recogido justamente la aceituna de al lado y la hemos molido y hemos cogido muestras, y eran dos aceites con matices muy diferentes. Uh-huh. Sorprendente. Lo es. Esto nos da para 3 o 4 entrevistas, Jesús. Nos da para muchas cosas, para lo que tú quieras. Pero te vuelvo a decir lo mismo. Esto, mira, ningún conocimiento cae en vacío, nunca. Ahora, no siempre se asimilan los conocimientos de una tacada o de una vez. Uh-huh. Ahora, crear la semilla del crecimiento de ese conocimiento, pues modestamente es lo que intento hacer, y bueno, dejarlo para intentar que germine en algunas mentes más abiertas o más curiosas, y ojalá que pudiéramos, porque nuestra pretensión es alimentar al ser humano de un modo saludable, pero también alimentar la tierra de un modo saludable. Uh-huh. Crear entornos sanos, entornos libres de contaminantes, entornos libres de enfermedad. Uh-huh. Pues Jesús Talón, ha sido un placer y seguiríamos escuchando, pero el tiempo se nos ha ido volado. Por supuesto, lo entiendo perfectamente. Ha sido muy agradecido por darme la oportunidad de a mis paisanos contarles un poco esas locuras que biodinámicas, ¿no? Que muchas veces son poco comprendidas, pero que, bueno, tienen su base y tienen sus criterios. Claro, es que cuando llegó el primero que dijo voy a hacer el aceite temprano y lo cojo en octubre, le llamaron loco. Y ahora llegamos con esto y dirán, este está más loco todavía, ¿no? Mucho más. Pero esos que dicen que estoy mucho más loco, les invitaría a que dieran un paseo por la finca, y que no miren si sus olivos, que están totalmente dopados de todo lo que le echan, tienen X kilos más que eso, sino que respiren dónde están, que miren la tierra, que miren los árboles, que miren el entorno y que me digan qué sienten. Pues iré a la finca a dar un paseo a ver si percibo esas sensaciones. Jesús, muchas gracias. Nada, que tengas buena tarde. Ha sido un placer, buen día. Gracias, buen día.